una sola decisión. Podía costar más que una casa. A comienzos de los años 70, mientras la mayoría de las personas compraban coches familiares por unos pocos miles de dólares, existía otro mundo completamente distinto. Un mundo donde algunos coches costaban el doble, a veces el triple, y en ciertos casos, simplemente no tenían ningún sentido, porque no se trataba solo de transporte. Se trataba de estatus, de poder, y de una necesidad casi irracional de tener lo mejor, sin importar el precio. Y es justo ahí donde esta lista empieza a volverse realmente interesante. Porque hoy vas a ver coches que, para su época, eran absurdamente caros. Máquinas que muy pocas personas podían siquiera considerar comprar. Y créeme, algunos de los precios que estás a punto de ver siguen siendo difíciles de creer incluso hoy. Comencemos. 1975. Mercury Grand Marquis. Comenzamos por un coche que, a primera vista, no parece pertenecer a esta lista, porque cuando se habla de coches caros en los años 70, la mayoría piensa inmediatamente en Cadillac o en Imperial. Pero Mercury también tenía algo que decir, y lo hacía de una forma muy particular. Visualmente, el Grand Marquis representaba ese lujo americano clásico. Carrocería enorme, líneas rectas, mucho cromado y una presencia que llenaba la carretera sin esfuerzo. No era exagerado, no era exclusivo, pero sí era sólido. Y eso era exactamente lo que muchos compradores buscaban. Un coche que transmitiera estatus sin llamar demasiado la atención. Pero lo interesante es que dentro de la gama Mercury, este modelo ocupaba la parte más alta. Era lo mejor que la marca podía ofrecer, y eso se reflejaba en el precio. En 1975, un Mercury Grand Marquis bien equipado podía costar alrededor de $4,500, una cifra considerable para la época. Ajustado a la inflación actual, eso equivale aproximadamente a $25,000 a $30,000 de hoy. No era el coche más caro de América, pero definitivamente estaba por encima de la mayoría. Y como era de esperarse, también ofrecía lo necesario para justificarlo. Bajo el capó podía montar motores V8 grandes, con una entrega de potencia suave y constante, pensada más para confort que para rendimiento puro. Era un coche hecho para viajar, para recorrer largas distancias en silencio, con una conducción relajada y estable. Hoy en día, ese carácter lo convierte en un clásico accesible. Un Mercury Grand Marquis de 1975 bien conservado suele encontrarse entre $8,000 y $20,000, dependiendo del estado. No es el más exclusivo, no es el más llamativo, pero cumple una función clave en esta lista, porque representa ese punto donde el lujo empezaba a volverse caro, antes de que todo se volviera completamente desproporcionado. 1971 Oldsmobile 98. Y ahora damos un paso más arriba, hacia un nivel donde el lujo ya empezaba a sentirse realmente serio. Porque si el Mercury representaba un lujo accesible, el Oldsmobile ya jugaba en otra liga. Visualmente este coche imponía respeto. La carrocería era enorme, con proporciones largas, líneas elegantes y ese equilibrio perfecto entre sofisticación y presencia. No necesitaba exagerar. Se veía caro, desde cualquier ángulo. Pero lo más interesante del 98 era su posicionamiento. Oldsmobile no era Cadillac, pero tampoco era una marca común. Era ese punto intermedio, donde el lujo se volvía más refinado, más silencioso y más exclusivo de lo que muchos imaginan. Y eso se reflejaba directamente en el precio. En 1971, un Oldsmobile 98 bien equipado podía superar los $5,300. Y aquí es donde entra la comparación. En esa misma época, un coche familiar básico podía costar entre $3,000 y $3,500. Es decir, estabas pagando casi el doble por confort, silencio y prestigio. Ajustado a la inflación actual, eso equivale aproximadamente a $35,000 a $40,000 de hoy. Pero el precio no solo se justificaba en el nombre. Bajo el capó, montaba motores como el V8 de 455 pulgadas cúbicas, ofreciendo una conducción extremadamente suave, con mucho torque y una sensación de poder constante. No era un coche para acelerar agresivamente. Era un coche para dominar la carretera, sin esfuerzo. Por dentro, el nivel de confort era otro mundo. Asientos amplios, materiales suaves y una experiencia de conducción pensada para aislar completamente al conductor del exterior. Hoy en día, ese equilibrio entre lujo clásico y discreción lo mantiene muy interesante en el mercado.
Un 98 de 1971 bien conservado suele encontrarse entre $15,000 y $30,000. No era el más caro, pero ya dejaba algo muy claro. El lujo en los años 70 no era para todos. 1973 Pontiac Grandville. Ahora entramos en un territorio que muchas veces pasa desapercibido, pero que en su momento representaba uno de los niveles más altos dentro de Pontiac. Porque cuando se habla de lujo en los años 70, casi todo el mundo mira hacia Cadillac, Lincoln o Imperial. Pero Pontiac también tenía su propia interpretación del lujo, y era mucho más seria de lo que parece. Visualmente, el Grandville era imponente. Largo, ancho, con líneas suaves y una presencia que llenaba la carretera con facilidad. No era agresivo, no era deportivo, era dominante. El tipo de coche que no necesitaba llamar la atención para imponer respeto. Pero lo interesante es que este modelo representaba el tope de gama de Pontiac. Era lo mejor que la marca podía ofrecer en términos de confort, tamaño y prestigio. Y eso, naturalmente, tenía un precio. En 1973, un Grandville bien equipado podía costar alrededor de $5,500. Y aquí es donde la comparación cambia. En esa misma época, el salario promedio anual en Estados Unidos rondaba los $9,000. Es decir, este coche podía costar más de la mitad del ingreso anual de una persona promedio. Ajustado a la inflación actual, estamos hablando de aproximadamente $35,000 a $45,000 de hoy. Pero el Grandville no solo era caro, también era cómodo en un nivel que justificaba ese precio. Bajo el capó montaba motores V8 grandes como el 455, con una entrega de potencia suave, constante y pensada para mover ese enorme cuerpo con total facilidad. Era un coche hecho para viajar, para deslizarse por la carretera sin esfuerzo. Hoy en día, ese carácter lo convierte en un clásico interesante y poco explorado. Un Pontiac Grandville de 1973 bien conservado suele encontrarse entre $12,000 y $28,000, dependiendo del estado. Y ahora quiero saber tu opinión. Entre los coches que hemos visto hasta ahora, el discreto Mercury Grand Marquis, el refinado Oldsmobile 98 o este imponente Pontiac Grandville, ¿cuál te parece más interesante? Déjalo en los comentarios. 1970 Chrysler 300 Hearst. Y ahora damos un salto hacia algo mucho más raro. Porque si hasta ahora hemos visto coches caros por lujo y tamaño, este entra por una razón completamente distinta. Exclusividad. Visualmente el 300 Hearst ya dejaba claro que no era un Chrysler común. La combinación de pintura blanca con detalles dorados, el diseño más agresivo y ciertos elementos únicos lo hacían destacar incluso entre los grandes sedanes de la época. Era llamativo, pero con clase. Sin embargo, lo que realmente lo hacía especial no era solo su apariencia, era su producción. Chrysler fabricó apenas unas 500 unidades de este modelo. Y eso lo cambia todo. Porque de repente ya no estamos hablando solo de un coche caro, estamos hablando de algo que muy pocas personas podían tener. Y eso, naturalmente, se reflejaba en el precio. En 1970, un Chrysler 300 Hearst costaba alrededor de $5,900. En esa misma época, podías comprar un Ford Mustang nuevo por menos de $3,000. Es decir, este Chrysler costaba prácticamente el doble que uno de los coches más populares de América. Ajustado a la inflación actual, eso equivale aproximadamente a $40,000 a $45,000 de hoy. Pero el precio no solo venía de la exclusividad. Bajo el capó montaba un enorme V8 440 TNT, ofreciendo una entrega de potencia fuerte, constante y mucho más seria de lo que su tamaño sugería. Era grande, pesado, pero no era lento. Era una mezcla muy interesante entre lujo y rendimiento. Hoy en día esa combinación, sumada a su baja producción, lo ha convertido en un coche altamente deseado. Un Chrysler 300 Hearst de 1970 bien conservado suele encontrarse entre $60,000 y $120,000, con ejemplares excepcionales superando ese rango. 1971 Buick Riviera. Ahora entramos en uno de los diseños más icónicos y más polémicos de toda la década. Porque este coche no solo era caro, era diferente. Visualmente no había nada igual en la carretera. La parte trasera inclinada, conocida como boat tail, rompía completamente con las líneas tradicionales de los coupés americanos. Era atrevido, era elegante, y para muchos, era simplemente inolvidable. Pero lo interesante es que Buick
No estaba intentando competir directamente con Cadillac. Quería crear algo distinto, un coche de lujo, pero con personalidad propia. Y eso funcionó, porque el Riviera no era solo diseño, también tenía presencia. Bajo el capó montaba el enorme V8 de 455 pulgadas cúbicas, con una entrega de potencia suave pero contundente, perfecta para un coupé grande y refinado. No era un muscle car puro, pero tampoco era un coche lento. Era ese punto medio que Buick sabía hacer muy bien. Y todo eso tenía un precio. En 1971, un Buick Riviera podía costar entre $5.500 y $6.000, dependiendo de la configuración. Y aquí la comparación cambia nuevamente. En esa época, una casa en Estados Unidos podía costar alrededor de $25.000. Es decir, por el precio de 5 Rivieras, podías comprar una casa completa. Ajustado a la inflación actual, eso equivale aproximadamente a $40.000 a $45.000 de hoy. Pero el Riviera ofrecía algo que muchos otros coches no tenían: identidad. Hoy en día, ese diseño lo ha convertido en un verdadero clásico de culto. Un Buick Riviera de 1971 bien conservado suele encontrarse entre $25.000 y $60.000, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras más altas. No era el más caro, pero sí uno de los más recordados. 1975 a 1979 Lincoln Continental Town Car. Si hay un coche que define lo que era el lujo en los años 70, es este. Grande, elegante, imponente. Visualmente no dejaba dudas. La carrocería era enorme, con líneas rectas, proporciones largas y ese diseño que prácticamente gritaba estatus desde cualquier ángulo. Este no era un coche para pasar desapercibido. Era un coche para llegar y ser visto. Pero lo interesante es que Lincoln no estaba intentando ser innovador. Estaba intentando ser el mejor en algo muy específico: lujo clásico americano. Y lo logró. Por dentro, el nivel de confort era altísimo. Asientos amplios, materiales suaves, aislamiento casi total del exterior. Todo estaba pensado para que cada viaje se sintiera como moverse en una sala de estar sobre ruedas. Pero ese nivel de refinamiento tenía un precio. En 1975, un Town Car podía costar entre $8.000 y $9.000, dependiendo del equipamiento. Ajustado a la inflación actual, estamos hablando de aproximadamente $50.000 a $60.000 de hoy. Pero no solo pagabas por tamaño o comodidad, pagabas por presencia. Bajo el capó montaba motores V8 grandes como el 460, ofreciendo una conducción extremadamente suave, con mucho torque y una sensación de poder constante. No era rápido en el sentido tradicional, pero se sentía dominante. Hoy en día, ese carácter lo mantiene como uno de los clásicos más respetados de la época. Un Lincoln Continental Town Car bien conservado suele encontrarse entre $20.000 y $45.000, con ejemplares excepcionales superando ese rango. Era lujo sin compromisos. Y ahora quiero saber tu opinión. De todos los coches que hemos visto hasta ahora, ¿cuál realmente representa mejor el lujo americano de los años 70? Déjalo en los comentarios, porque lo que viene a continuación ya entra directamente en el territorio donde el precio empieza a volverse completamente serio. 1974 a 1978 Imperial LeBaron. Y ahora entramos en un nivel donde el lujo ya no era solo una opción, era una declaración. Porque durante los años 70, Imperial no era simplemente un modelo dentro de Chrysler, era su propia marca, creada específicamente para competir contra Cadillac y Lincoln en el nivel más alto del mercado americano. Y el LeBaron representaba exactamente eso. Visualmente, este coche transmitía autoridad. La carrocería era enorme, con líneas muy rectas, un diseño sobrio y elegante, y una presencia que no necesitaba exagerar para imponerse. Era lujo, en su forma más clásica. Pero lo interesante es que, a diferencia de otros coches de esta lista, el Imperial tenía algo más: exclusividad real, porque no se producía en grandes volúmenes, y eso lo hacía menos común, incluso en su época. Naturalmente, ese posicionamiento se reflejaba en el precio. En 1974, un Imperial LeBaron podía costar entre $8.500 y $9.500, dependiendo de la configuración. Y aquí la comparación cambia otra vez. En esos años, el salario medio anual en Estados Unidos estaba alrededor de los $10.000 a $11.000. Es decir,
Este coche podía costar prácticamente un año completo de ingresos. Ajustado a la inflación actual, estamos hablando de aproximadamente 55,000 a 70,000 dólares de hoy. Pero el Imperial no solo justificaba su precio con tamaño o nombre. Bajo el capó montaba motores como el V8 de 440 pulgadas cúbicas, con una entrega de potencia suave, silenciosa y extremadamente refinada. Era un coche pensado para moverse con autoridad, sin esfuerzo. Por dentro, el nivel de lujo estaba al nivel de lo mejor que Detroit podía ofrecer. Materiales de alta calidad, detalles cuidados y una experiencia de conducción que se sentía exclusiva. Hoy en día, ese estatus lo mantiene como uno de los coches más interesantes y menos comunes del lujo americano de los años 70. Un Imperial LeBaron bien conservado suele encontrarse entre 18,000 y 40,000 dólares, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras mayores. No era el más famoso, pero sí uno de los más exclusivos. Y a partir de aquí, ya estamos entrando en la cima del lujo americano. 1971 a 1973, Cadillac Fleetwood Brougham. Si había un coche en los años 70 que representaba el lujo americano llevado al extremo, era este. No era un coupé llamativo. No era un coche experimental. Era algo mucho más claro. El mejor sedán que Cadillac podía construir. Visualmente, el Fleetwood imponía desde cualquier ángulo. La carrocería era larga, extremadamente elegante, con líneas rectas y una presencia que prácticamente dominaba la carretera. Este no era un coche para conducir rápido, era un coche para llegar. Pero lo que realmente lo separaba del resto era su posicionamiento. Fleetwood no era solo un nombre, era la división encargada de los modelos más exclusivos de Cadillac. Y el Brougham estaba reservado para clientes que querían lo máximo. Y eso se reflejaba directamente en el precio. En 1972, un Fleetwood Brougham podía costar entre 9,000 y 10,000 dólares. Y aquí viene una de las comparaciones más fuertes hasta ahora. En esa misma época, podías comprar dos Chevrolet nuevos por el precio de este Cadillac. Es decir, este coche no competía con el mercado. Estaba por encima de él. Ajustado a la inflación actual, eso equivale aproximadamente a 60,000 a 75,000 dólares de hoy. Pero Cadillac no solo vendía tamaño o prestigio, vendía experiencia. Bajo el capó montaba motores como el V8 de 472 o 500 pulgadas cúbicas, ofreciendo una conducción extremadamente suave, con un torque impresionante y una sensación de poder constante. No necesitaba demostrar nada. Simplemente lo tenía todo. Por dentro, el nivel de lujo era exactamente lo que esperarías. Asientos enormes, materiales suaves, aislamiento total del exterior y una conducción que parecía más cercana a flotar que a rodar. Hoy en día, ese estatus lo mantiene como uno de los Cadillac más respetados de su época. Un Cadillac Fleetwood Brougham bien conservado suele encontrarse entre 20,000 y 50,000 dólares, con ejemplares excepcionales superando ese rango. 1976 Cadillac Eldorado convertible. Y ahora entramos en uno de los coches más simbólicos y más caros de toda la década. Porque este no era solo un coche de lujo, era un evento. Cadillac lo presentó como el último convertible americano, creando una sensación de urgencia que llevó a miles de compradores a pagar cifras altísimas por algo que, en teoría, no volvería a existir. Y eso cambió completamente su percepción. Visualmente, el Eldorado era exactamente lo que esperarías del lujo americano en los años 70. Enorme, elegante, con líneas suaves, proporciones largas y una presencia que parecía hecha para recorrer avenidas abiertas. Pero en versión convertible, todo se sentía aún más especial. Era un coche para ser visto, para disfrutar, para representar un estilo de vida, y todo eso tenía un precio. En 1976 tenía un precio base cercano a 11,000 dólares. Ajustado a la inflación actual, estamos hablando de aproximadamente 60,000 a 70,000 dólares de hoy. Pero el Eldorado no solo se vendía por su lujo, también ofrecía potencia. Bajo el capó montaba el enorme V8 de 500 pulgadas cúbicas, uno de los motores más grandes jamás instalados en un coche de producción, con una entrega de torque masiva y una conducción increíblemente suave. Hoy en día, toda esa historia lo ha convertido en uno de los clásicos más valorados de Cadillac.
un Cadillac Eldorado convertible de 1976 bien conservado suele encontrarse entre $25,000 y $60,000, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras aún mayores. No era solo un coche caro, era un símbolo. Pero incluso eso no se compara con lo que viene a continuación. 1971 a 1976, Stutz Blackhawk. Y ahora llegamos al final de esta lista, pero también al coche que rompe completamente todas las reglas. Porque después de ver Cadillac, Lincoln e Imperial, uno podría pensar que ya hemos visto lo más caro que América podía ofrecer. Pero no. Este coche jugaba en otra dimensión. Visualmente no se parecía a nada más en la carretera. Largo, exagerado, con líneas angulares, detalles dorados, ruedas prominentes y una presencia que parecía más cercana a una obra de arte que a un coche de producción. No intentaba ser elegante de forma discreta, intentaba impresionar, y lo lograba. Pero lo que realmente lo separaba del resto no era su diseño, era su precio. Cuando fue lanzado a comienzos de los años 70, el Stutz Blackhawk tenía un precio base de aproximadamente $22,500. Este coche costaba el doble que uno de los modelos más caros de Cadillac. Pero eso no era todo. A medida que avanzaba la década, su precio seguía subiendo. Algunas unidades llegaron a superar los $40,000, algo completamente fuera de escala para la época. Ajustado a la inflación actual, estamos hablando de aproximadamente $150,000 a más de $250,000 de hoy. Era, sin duda, uno de los coches más caros que se podían comprar en Estados Unidos. Y eso tenía una razón. Cada unidad era prácticamente artesanal. Interiores extremadamente lujosos, materiales exclusivos, detalles únicos y un nivel de personalización que lo alejaba completamente de la producción masiva de Detroit. Este no era un coche para el público general, era un coche para celebridades, empresarios y personas que querían algo que nadie más tuviera. Hoy en día, ese carácter lo mantiene como una pieza muy particular dentro del mundo de los clásicos. Un Stutz Blackhawk bien conservado suele encontrarse entre $80,000 y $150,000, con ejemplares excepcionales o con historias superando ampliamente ese rango. No era el más rápido, no era el más práctico, pero sí era el que mejor representaba el extremo absoluto de esta lista. Y ahora, después de ver todos estos coches, queda algo muy claro. En los años 70, el precio de un automóvil ya no se trataba solo de lujo. Se trataba de hasta dónde estaba dispuesto a llegar cada fabricante. Algunos apostaron por tamaño, otros por confort, otros por exclusividad, y algunos simplemente decidieron ignorar cualquier tipo de límite. Y ahora quiero saber tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, desde el imponente Cadillac Fleetwood, el elegante Lincoln Continental, hasta el completamente fuera de escala Stutz Blackhawk, ¿cuál te parece el más impresionante de todos? Déjalo en los comentarios, porque ahí es donde realmente empieza la conversación. Y si te gustó este recorrido por los coches más caros de los años 70, te recomiendo el video que aparece ahora mismo en pantalla, donde exploramos los coches americanos más caros de los años 60. Una década donde todo comenzó, donde el lujo empezó a escalar, y donde nacieron muchas de las ideas que definieron esta era. Haz clic y continúa la saga. Y nos vemos en el próximo video.